Este es el parte meteorológico de Preferiría Saberlo. Hoy en el archipiélago canario se esperan fuertes rachas de especulación inmobiliaria y destrucción territorial. Todo ello irá acompañado de un riesgo de pobreza del 37%. En cuanto a la vivienda, podemos esperar precios de hasta un 10% por encima de la media española, con un aumento del 25% en el último año. No olviden el paraguas porque en esta comunidad parece que de momento seguirán llegando borrascas de turistas de forma masiva. Recuerden, un total de 14,1 millones de turistas extranjeros en 2023. En esta zona encontramos 50.000 viviendas de uso turístico, lo que sitúa a Canarias como la segunda comunidad autónoma con más viviendas de este tipo. No olviden también llevarse una rebequita por si refresca, ya que el número de viviendas públicas es menos de la mitad, unas 20.000. Para esta zona del Atlántico no se esperan ni nubes, ni tasa turística, ni ecotasa. Es decir, que encontramos un cielo totalmente despejado para los pormishuevistas. Sobre todo para los visitantes extranjeros. No así para los canarios, para quienes la cosa se pone cada vez más complicada. En las islas veremos un precio medio de alquiler de 1.000 euros el mes, mientras que el salario medio en la región es el segundo más bajo de todo el país. Si están pensando en darse un bañito, no lo duden, el buen tiempo les acompañará en Canarias. Y no solo eso, también 434 puntos de vertidos de aguas residuales. El morenito está asegurado. Y es más probable que se crucen con una toallita del culo que con un pez. Las islas han perdido el 90% de sus peces. No olviden protegerse de aquellos seres de luz que defienden que el turismo representa el 35,5% del PIB canario y que la Ley de Costas y la Ley de Espacios Naturales de Canarias protegen el 40% de la superficie del archipiélago, algo que no evita que el frente de especulación continúe avanzando y destruyendo el territorio de todos en nombre del beneficio de unos pocos. Ante este temporal es aconsejable salir a la calle y alzar la voz para defender el territorio, algo que ya pasó el pasado 20 de abril en una manifestación tan histórica como masiva. Por eso dedicamos este capítulo de Preferiría Saberlo a denunciar que Canarias tiene un límite y está más cerca de lo que creemos. Dicho de otra forma, lo que está cayendo, amigas, madre del amor hermoso. Como sabéis, durante décadas se nos ha vendido la falsa idea de que progreso y prosperidad económica son sinónimos de construcción, explotación y destrucción ambiental extrema. A lo largo de los años se han construido en las islas infraestructuras innecesarias a lo loco. Obras que se quedaron a medias por incumplir la ley de organización del territorio, por falta de presupuesto, porque solo se buscaba el pelotazo. En resumen, que se ha hiperconstruido por sus huevos morenos. De hecho, encontramos múltiples ejemplos de hoteles abandonados. Mamotreto de Añaza, Esqueleto de Rojas, Hotel Neptuno, Tembel, Tenerife Sur, Hotel Martinaez, y estos solo son algunos de los que hay en Tenerife. Recordad que son 8 islas que viven del turismo. ¿O será el turismo el que vive de Canarias? Más adelante intentaremos dar respuesta a esta pregunta con una invitada muy especial, una abogada que conoce casi mejor que nadie la relación intrínseca que hay entre destrucción del territorio, corrupción y especulación urbana. Y sí, en esta telenovela el turismo juega un papel crucial. Parece que los especuladores están interesados en promover la idea de que esto es cosa del pasado y que ahora todo lo que se construye y se promueve en las islas es eco. Y lo que no es eco es un sacrificio asumible por el empleo que genera. No solo me refiero a empresas promotoras, constructores y todas esas bellísimas personas que se dedican a lucrarse destruyendo el territorio. Aquí hay que incluir también a las instituciones, porque en 2017 se aprobó la Ley del Suelo promovida por Coalición Canaria, una ley que permitió a los ayuntamientos cambiar la calificación del suelo rústico, hasta entonces protegido, para incluir, y cito textualmente, la construcción de instalaciones o servicios turísticos. Y así es como la expresión hecha la ley, hecha la trampa, cobra más sentido que nunca. Veamos algunos ejemplos de proyectos que actualmente se están llevando a cabo para entender por qué Canarias está al límite, enfrentándose a una acuciante situación de emergencia como nunca había visto en su historia, problemática que es totalmente extrapolable al litoral de la península ibérica.
El primer ejemplo es el de La Tejita, al suroeste de la isla de Tenerife, en Granadilla de Abona. Un macrocomplejo de 5 estrellas, casi 27.000 metros cuadrados, 10 metros de altura, más de 800 plazas turísticas y que ocupa 276 metros lineales de playa. Hay quien dice que podría afectar una zona de especial protección y una reserva natural, pero ¿acaso la naturaleza genera puestos de trabajo impagados? Claro, es que solo pensáis en vosotros. La empresa promotora, Viqueira, defendió el proyecto y el entonces alcalde socialista de Granadilla, Jaime González Cejas, imputado por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación, aprobó el plan en 2015. Aclaración, lo de imputado por presuntos delitos es una noticia, no parte de su apellido. Las obras del complejo de La Tejita comenzaron en 2019, cosa que no hizo mucha gracia a los ecologistas. No sé qué, de las últimas playas vírgenes de la isla, cosa de hippies, vamos. El caso es que la protesta, con performance encima de una grúa incluida, logró captar la atención del Ministerio de Transición Ecológica y Cambio Demográfico, que dictó orden de paralización de las obras en 2020. Pero en el momento de grabación de este capítulo, la empresa ha reanudado las obras y los ecologistas han respondido con una huelga de hambre. A estas alturas, lo único que os puedo decir es que el futuro de este proyecto es más incierto que la carrera musical de Chayo Moedano. Otro ejemplo es el proyecto de urbanización Cuna del Alma, rebautizado como Tumba del Alma. Puede que este nombre sea porque se está llevando a cabo frente a una zona de especial conservación marina, cerca de un espacio natural protegido declarado de interés científico, donde además descubrieron vestigios arqueológicos guanches, o porque en la zona crece una planta endémica en peligro de desaparición y la constructora tuvo la poca vergüenza de cogerla y plantarla en otro lugar, algo que es ilegal sin el debido informe ambiental. Además, la construcción de esta urbanización turística va en contra de la declaración de emergencia energética aprobada por el propio gobierno canario, dado que complicaría aún más la demanda de energía en el sur de la isla y consumiría más de 1 millón de litros de agua cada día, que se dice rápido. Pero bueno, habrá que sacrificar algo a cambio de 420 residencias, un hotel, piscinas, restaurantes, ojo, restaurante orgánico, que no sé muy bien lo que significa restaurante orgánico, y una urbanización que también incluye un spa. ¿Acaso se disfruta igual un yacimiento arqueológico que un spa? Por favor, Claro que sí. El gobierno canario tiene claro de qué lado está. Algo que queda latente en el caso del hotel Riu-Oliva Beach, que pese a estar pendiente de demolición y encontrarse en un parque natural y reserva de la biosfera, el Cabildo ha decidido otorgarle el galardón de Turismo Islas Canarias a la proyección internacional por ser pionero en la apertura al mercado turístico europeo. Parece que el gobierno canario está guionizado por el mismo que hizo Los Serrano. Nunca se sabe con qué locurita nos sorprenderán al final. Y desde Fuerteventura viajamos a la isla de La Palma, donde hace poco se ha anunciado la construcción del proyecto Eco Resort Pavona. Ya lo sé, da gusto. Por fin, un proyecto eco, verde, responsable, medioambiental. ¿Cómo? No, espera, que me dicen que no, que solo es el nombre. O sea, ¿me estás diciendo que un complejo integrado por un campo de golf de 18 hoyos, un centro de congresos, un planetario, un establecimiento hotelero de 5 estrellas, instalaciones deportivas, apartamentos y villas no es respetuoso con el territorio de La Palma? Vamos, me pinchas y no sangro, ¿eh? Otro tema que trae de cola desde hace tiempo, concretamente desde 1998, es el Hotel Sandos Papagayo en la isla de Lanzarote. Situado a primera línea de playa, este complejo no debería seguir en pie. Se trata de una de las 44 construcciones ilegales presentes en la zona. Sí, 44. Y de hecho, para este hotel existe una sentencia firme de nulidad de licencia de obras desde 2011. Se trata de uno de los símbolos de la época más corrupta del municipio de Yaiza, cuando José Francisco Reyes estaba al frente del ayuntamiento. Durante su alcaldía se gestó el conocido caso Yate, que investigó una trama de concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca, algo de lo que ya hablaremos enseguida con nuestra invitada de hoy. El catálogo de Obras por mis revistas de Canarias también incluye cosas chulísimas, como por ejemplo el puerto de Granadilla, una cucada de 300 millones de euros que no ha tenido ningún uso.
Fíjate lo especial de este caso, que en 2017 lo inauguraron antes incluso de terminarlo. Lo hizo un tal M. Rajoy, que como sabes es un misterio que nadie conoce. Otro ejemplo es la reforma del Barranco de Santos, una cosita que partió de un presupuesto de 18 milloncitos de euros y ha acabado costando nada, 120 milloncitos. Chica, que no habían contado con los rodapiés. Y lo mejor es que todavía ni se ha acabado. Otra de las obras que representa fenomenal el mood por mi vista y que es un ejemplo flagrante de greenwashing es Chira-Soria, un proyecto que pretende la autonomía energética del archipiélago. Es defendido por los políticos como una apuesta ecológica, aunque por lo que sea se les ha pasado comentar el informe de salud pública que determina que con su construcción se generarán nuevos riesgos para la salud y el bienestar de las personas y que el impacto sobre la ocupación del suelo producida será permanente e irreversible. Ya lo veis, Canarias está siempre una hora por detrás en el reloj, pero en lo que destrucción de territorio, corrupción política y despilfarro constructivo se refiere, está bastante adelantada. Y si todo esto os ha parecido salseo jugosito, esperad a que hablemos con nuestra invitada de hoy, que nos trae unos escándalos. ¡Ay! Preferiría saberlo, el sálvame de la construcción. Pero antes de dar paso a nuestra invitada, un anuncio de mentirijilla y volvemos. Les damos la bienvenida a otro maravilloso vuelo de Milagro Airlines. Con nuestros equipamientos de última generación sentirá que viaja en una nube de algodón. Confíe en nosotros para llegar a su destino. Confíe en nosotros para llegar a lo más alto. Milagro Airlines. Hasta lo más alto. Qué maravillosos anuncios tenemos en este programa. Oye, gracias Ana, Biel y Mary, que son quienes están detrás de semejantes fantasías. Ahora vamos con una de mis entrevistas favoritas, de las más esperadas y de las que más ilusión me hacen de esta temporada, porque ha venido desde Lanzarote la persona que quizá más sabe sobre cómo están las cosas en las Islas Canarias. Más que nada porque lleva prácticamente toda su vida laboral luchando contra la corrupción territorial. Ella es abogada de transparencia urbanística, especializada en urbanismo y derecho penal. Ha colaborado con Antifraude, ha actuado como letrada en múltiples casos de acusación popular contra la destrucción natural y también ha sido miembro de comisiones en varios planes generales y de ordenación de territorio. En cuanto a la lucha contra los pormisluvistas canarios, ella es la persona de referencia. Recibamos con un fuerte aplauso a Irma Ferrer. ¿Qué pasa? Bienvenida, Irma, ¿cómo estás? ¿Qué tal el vuelo? Muy bien, con muchas ganas de estar aquí, con muchas ganas de conversar contigo. Yo tengo que hacerte una declaración desde el principio. Este podcast me lo he inventado para hablar contigo. Única y exclusivamente. Porque quiero además tocar temas muy importantes porque Canarias está ahora mismo atravesando una situación que es alarmante. Desde aquí, desde la península, lo estamos observando mucho, con muchas ganas además de que ese reburbijo social se traslade también al litoral español, porque la situación es muy parecida. Y quería preguntarte un poco, para ir empezando con el tema, ¿cuál es la relación que crees que existe entre corrupción económica y corrupción urbanística? Íntimamente ligados. Son hermanas. Tienen una relación pornográfica. Se lían por las noches, ¿no? Y durante el día también tienen esos vicios. Está absolutamente vinculado completamente. De hecho, la corrupción urbanística en España se desarrolla en aquellos lugares donde hay una serie de requisitos territoriales. La costa mediterránea, Islas Baleares, Islas Canarias. Y además de una serie de requisitos territoriales, Canarias es un paraíso, vivíamos en un paraíso, se da la condición de una debilidad pasmosa, una debilidad ya estancada, incluso estructural ya, de la democracia, de las instituciones públicas, muy debilitada. Claro, yo en alguna ocasión, Irma, te he escuchado decir que el sistema está corrupto, o que existe cierta corrupción en el sistema. Entonces, ¿crees que el sistema está corrupto o que el sistema ya, como funciona, es corrupción pura? Sobre todo, especialmente en el caso del archipiélago canario. En el caso del archipiélago canario y de una gran parte de este país, y yo diría que incluso ahí va, ya empezamos. La he traído, ya empieza a hablar mal de la península ibérica, la tía. Sí, me temo que el mal está más enquistado y desarrollado de lo que creemos. Yeah. Yo siempre digo que no es que el sistema esté corrupto, es que la corrupción es el sistema. Ahí estamos. Es un círculo que está absolutamente engrasado, que funciona de los empresarios turísticos de la construcción en el país, la contratación pública también, hacia el sistema partidista,
que no es un sistema político, es un sistema partidista, el partido es la secta. Caciquismo puro y duro. A la alimentación vía cohecho, vía blanqueo de capitales, vía malversación de funcionarios públicos que son imprescindibles para que ese actor político pueda tomar la decisión. Tiene que tener detrás un secretario, un interventor, o no tener detrás un secretario, un interventor, que esa es otra vía, un jefe de la oficina técnica, y al mismo tiempo engrasa esa grasita que hace que el sistema funcione, llega hasta el Poder Judicial, jueces y magistrados. Y ese círculo se cierra otra vez con la designación política de esos jueces y magistrados, la designación de esos funcionarios ya prácticamente partidistas, porque muchas veces cambia el sistema político de gobierno y cambian los funcionarios, desde los directores insulares hasta los directores generales, hasta los jefes de departamento, hasta los jefes de determinadas secciones, y vuelve otra vez el círculo de los empresarios turísticos engrasando la maquinaria partidista. O sea, es como si se chupasen las pollas unos a otros constantemente, ¿no? Con el beneficio económico, al final buscando la destrucción del patrimonio natural. Sí. Esa genuflexión lleva necesariamente a que tú expongas una parte de tu cuerpo que suele ser muy atractiva y llega y sale por la boca. O sea, qué elegante, qué elegante. A cuatro patas. Uno siempre está mejor a cuatro patas. Depende de quién esté detrás. Depende del culo que tenga. ¿Crees que la lucha contra la corrupción es, por definición, una lucha antisistema? Sí, absolutamente. Absolutamente. Es una lucha, nosotros sabemos desde el principio de transparencia urbanística, el trabajo de transparencia es un trabajo en equipo, eso es muy importante, porque luchar contra la corrupción solo es irte a un suicidio, o sea, te destrozan tu vida personal, familiar, laboral. No tiene ningún tipo de miramiento, digamos. Absolutamente. O sea, me río de Pedro Sánchez y Begoña. Ay, pobre perro Sánchez. Sí, desde aquí le mandamos un besito que sabemos que escucha mucho este podcast. Pochito, qué pena me da. Mi niño. En Canarias se habla mucho del pochito, ¿no? Ese pobrecito, ¿no? Pues no. Pobrecitos los denunciantes de corrupción a los que la maquinaria destroza. Nosotros hemos funcionado porque somos un colectivo, y un colectivo de gente bien avenida que además nos divertimos y nos reímos con lo que hacemos desde el primer momento. Sabemos que simplemente estamos poniendo un granito de arena, sabemos que simplemente tocamos los huevillos al poder. No aspiramos a terminar con la corrupción, pero sí a tocar un poco los cojones a la mafia. Bueno, tocar los cojones a los permisovistas me parece como una imagen metafórica muy bonita, en realidad. Yo creo que no hay mejor ocupación vital, la verdad. Le coges el gustillo a verlos ahí todos irritados y dices, ¿pero por qué se irritan? Si en realidad solo les estoy haciendo cosquillitas. Pero como no están acostumbrados, a que se les adore, al servilismo, a esa genuflexión, y de repente cual. Tú vas y les pellizcas y dices, han saltado. ¿Y cómo podemos acabar con la corrupción? O sea, más allá de hacer una denuncia, informar a la sociedad, hacer pedagogía constante, al final, en realidad como sociedad no deberíamos contentarnos solo con tocarles un poco los cojones, sino con terminar con un sistema corrupto que hace que estemos hipotecando nuestro futuro. Yo planteo siempre la corrupción y el urbanismo que se ha desarrollado en Canarias, en la costa mediterránea y en Baleares, como la corrupción criminal, el urbanismo criminal. Me preguntan, ¿qué quieres decir? Digo, que la gente muere. O sea, la gente muere por ese tipo de desarrollo urbanístico. Si yo estoy en una isla que tiene 1 millón de visitantes turísticos como Lanzarote, y sin embargo estoy en un pasillo de un hospital porque no tengo una cama turística, no tengo una cama hospitalaria para ser atendida, o me tienen que trasladar a otra isla para una operación cardiovascular, a mí me están poniendo en riesgo mi vida. Tal cual. Si además ese turismo se nutre de un mercado negro esclavizante y vienen pateras, ayer 60 muertos en una patera que naufragó, para vivir en el mercado negro de ese turismo, en los restaurantes, en las cafeterías, limpiando apartamentos sin contratos, sin papeles, sin documentación, en situación de esclavitud, ese urbanismo es criminal. Ya no hablo ya de las mafias instauradas en la costa mediterránea. Y la única forma de enfrentar eso, bueno, hay varias formas de enfrentar eso porque funcionan. Primero es fortaleciendo el Estado de Derecho, unas instituciones fuertes. Las instituciones no son los bloques y los cementos de un edificio, son los funcionarios públicos. La importancia de los inspectores, la importancia de los interventores, la importancia de los secretarios, es decir, de cargos de responsabilidad funcionarial elegidos por concurso de méritos, inamovibles,
independientes. Y no por ser amigos de... Por concurso de oposición. En Canarias nos encontramos con miles y miles de ayuntamientos que no tienen un funcionario, sino la policía local, porque todos los demás son asignados a dedo o incluso cargos heredados. Esa institución Eso sí está que parasitada. es una cosa de hace 2 siglos. O sea, me parece como lo de heredar cargos, me parece auténtico... Esa es una institución absolutamente vergüenza. parasitada. Parasitada. No funciona. No defiende el interés público. Defiende el interés privado de los empresarios que pagan. Si además tenemos unos políticos que no actúan como políticos con el arte noble de la política, sino con el partidismo, o sea, el partido, lo que es bueno para el partido, lo que el partido necesita, ya estamos pervirtiendo absolutamente todo el sistema del Estado de Derecho. Eso es. Es como conducir. Yo tengo un amigo, Fernando Jiménez, que se dedica a la corrupción de hace muchos años y me dice: Irma, antes conducíamos y bebíamos. Mi generación murió mucha en la carretera porque bebíamos y cogíamos el coche a las 3 de la mañana y te estampaba. Ahora no lo haces. ¿Por qué? Porque hay un guardia civil que te para, te pone una multa, te retira el carnet, te coge el coche. Qué fácil parece, ¿verdad? Estás sugiriendo de que igual deberíamos también aplicar este tipo de transformación, de que algo que sucedía en el pasado puede ser que... O sea, me refiero de que del mismo modo que teníamos accidentes porque bebíamos, si pones policías, si pones controles de alcoholemia, ahora mengua el número de accidentes en este tal. Si hiciésemos un símil, ¿no?, con la construcción de viviendas ilegales y con todos los aparatos que chequean que eso no suceda, como si fuesen guardias civiles y controles de alcoholemia, igual esto también menguaría, ¿no? Qué ocurrencias que tiene la Irma. Aquí viene de las Canarias y se dice unas cosas, ni que viviésemos en España o algo. Está inventado, no soy nada original. Lo que pasa es que no lo hacemos porque la corrupción es el sistema. Vaya, ya empezamos otra vez con la gallina de los huevos de oro. En España se luchó contra la corrupción en una época. Gürtel, Malaya, Canarias, hasta Valencia. Qué bonito fin de semana, fin de semana fue aquel. Sí. Pero llegó un momento en que Valencia. la corrupción era el principal motivo de preocupación de la ciudadanía. Y entonces el sistema paró. Dijo: no nos podemos permitir que la sociedad desconfíe de las instituciones públicas tanto como para hundir el sistema de engaño que tenemos aquí de democracia fallida. Porque muchas veces defiendo de que tenemos que reconquistar lo público y defenderlo con uñas y dientes, ¿no? Y muchas veces me contestan por redes sociales de: ¿cómo puedes tú decir eso si en realidad tú evidencias que lo público es totalmente roto, que lo que tenemos que hacer es gestionar lo público como si fuese un recurso empresarial? Y es como, a ver, estamos aquí totalmente desubicados, ¿no? Lo que tenemos que defender es como la estructura y que sea loable y que nos sintamos orgullosos de tener un sistema público que funcione. Estamos en un momento de tormenta perfecta que tenemos que tener conciencia, tomaremos conciencia poco a poco. Este último movimiento de Canarias es una primera toma de conciencia que llaman generalmente cambio climático. No es cambio climático, es una crisis energética, una crisis social, una crisis económica, una crisis del sistema capitalista, una crisis de valores. Esa tormenta perfecta solo se puede enfrentar cuando cada uno de nosotros seamos conscientes de que recuperar lo público se va a convertir en nuestra guerra para la supervivencia. Y cuando todos nos convirtamos en pequeños soldados que defendamos la posibilidad de nuestra supervivencia, conseguiremos enfrentar eso que llaman cambio climático, que en realidad no es más que la putrefacción absoluta de este capitalismo más liberalista y más extractivo que está destrozando el planeta, destrozando la vida de los seres que conviven con nosotros en el planeta, la naturaleza, y además poniendo en riesgo la supervivencia del ser humano. Y que en este colapso se nos lleva a nosotros por delante. Y lo veremos nosotros, lo verán nuestros hijos, lo veremos nosotros, y entonces la gente empezará a reaccionar. Cuando la gente empieza a ver que el mar se come sus casas, cuando la gente empieza a ver que la sequía arrasa... Es demasiado tarde, ¿no? No, yo creo que, sobre todo creo que es que no hay otra cosa que hacer. ¿Qué vas a hacer? A mí me dicen muchas veces, ¿pero merece la pena? Y digo, es que no hay otro camino. No hay otra opción. O esto te conviertes en un crápula, y si te quieres convertir en un crápula, pues ya sabes, la genuflexión, el sacar la lengua, a los agujeros oscuros. ¿Has tenido que sacar alguna vez la lengua? Yo no. Bueno, sí, la he sacado mucho. Tengo un marido feliz. Me refiero. Creo que está feliz. Me consta que a veces ese tipo de dinámicas corruptas acaban ofreciendo pastelitos o cosas suculentas a aquellos que tocamos los huevos, ¿no? ¿Qué te han ofrecido? Y o si te han ofrecido alguna vez alguna cosa o en qué situación estás encontrado. No, yo soy una viciosa de sacar la lengua. Me gusta mucho. No quiero denostar el concepto, pero sí que he decidido sacarla yo donde quiera y como quiera y a quien quiera. Eso es una cosa que tiene, o sea, he comprado mi libertad, que efectivamente tiene un precio,
ejercer mi profesión libremente tiene un precio alto, que supone primero una campaña de acoso y derribo mediática en una isla como Lanzarote o en las Islas Canarias, que te conoce todo el mundo, conoce tu familia, es tremendamente duro. Cuando ya la campaña de desacreditación tú ves que no te hace efecto y demás, entonces vienen a intentar comprarte de diferentes modos, no solo con ofrecerte un dinero, eso es muy burdo. Un puesto, un despacho de abogados, un caso concreto, un cargo en una administración. O sea, las formas de comprarte son muchas. Incluso una vez me dijeron eso de en la mesa del capo comemos todos. O sea, fue tan burdo, y por escrito además, fue tan burdo como eso. En la mesa del capo comemos todos. Qué buena mariscada. Yo creo que el capo no se alimenta bien, sinceramente. No quiero comer lo mismo que come. Meta que animales muertos no. Si pudieses volver a empezar, porque llevas muchísimos años luchando por una cosa que tiene todo el sentido del mundo, como es la mejora de la realidad territorial canaria y social, ¿elegirías el mismo camino? Absolutamente. ¿No te has arrepentido nunca? No. Eso dice mucho de ti. No. He sentido miedo en momentos y me he tenido que mirar al espejo y decir, vamos a ver, Irma, ¿qué vas a hacer? Pero no por mí, ni por mi pareja que está en esto conmigo, sino porque teníamos en un momento determinado de mucha presión. Llegamos a tener 200 imputados en Lanzarote. Con las causas de corrupción tenía 2 niñas pequeñas en casa. Y ya te digo, el miedo de decir, oye, yo no puedo hacerle esto a mis hijas, no tengo derecho a marcar a mis hijas tanto en esta isla como para que ellas tengan un futuro dudoso, ¿no? Pero es que eso lo enfrenté, lo solucioné con una simple mirada al espejo diciendo, mira, yo hago lo que soy lo que hago, hablo y digo lo que hago. O sea, no tengo otra forma de vivir, no conozco otra forma de vivir, ni quiero vivir de otra manera. Y además tengo que decir que he tenido la suerte, haciendo lo que hago, de conocer a la gente más valiosa de este país. Aquí estamos. De compartir con ellos conversaciones, sobremesas, aprendizaje. Y para mí esa es la riqueza. O sea, en este cambio de valores de la crisis del capitalismo tenemos que empezar a no confundir precio con valor y empezar a valorar el conocimiento, la sabiduría, las relaciones de amistad, las relaciones de familia, los valores de verdad, porque es que los hemos perdido. Nos hemos perdido mucho en este rollo frívolo de esta vida que llevamos, y nosotros hemos escogido un camino que quizás es el más tortuoso, es el más difícil, pero les aseguro que es el más sólido y el que más consistencia tiene. Yo no cambio un ápice de lo que he hecho. A lo mejor lo podría haber hecho de otra manera mejor, ahora que lo sé, ¿vale? Pero vamos, lo hubiese hecho... a veces miramos para atrás y es como rollo, mira, me lié yo de una manera que era más fácil hacer esto en lugar de estarme 4 meses haciendo lo otro, porque al final el objetivo era el mismo. Yo creo siempre que me quedo corta. Sí. Cuando largo alguna burrada, digo, vas, qué burra soy, pero como he dicho esto, y después digo, no, es que me he quedado corta. Y a veces la vida misma nos lleva por unos derroteros que son una auténtica barbaridad, pero dice mucho de ti, ¿no? Como esa lucha por la coherencia y la honestidad. Me consta que en 2019 fuiste galardonada con el premio Hay Derecho, que es un galardón importantísimo en la profesión, pero poco después renunciaste a él. ¿Por qué? Sí, fue bueno, se los expliqué por carta a la Fundación de Derecho, que me trataron muy bien todo el tiempo y fueron muy respetuosos, pero fue un momento en que coincidieron varias cosas. Uno, se lo habían dado el año anterior a Macarena. Gente majísima, hombre. Sí, un cacho... Un besito en Macarena, que también sabemos que nos escuchas. Un cacho carne con patas. Y Macarena ahora estaba en su pleno auge Vox. Y a mí me decían, te han dado el premio como el premio de Macarena. Y yo sentía mucha vergüenza. Y después coincidió que Vox puso una querella contra un fiscal anticorrupción que estaba llevando el caso Villarejo, Ignacio Estampa, con el que yo había trabajado en Lanzarote, y esa fue la gotita que colmó el vaso. Dije, no, yo no estoy dispuesta a que me identifiquen en un premio con una persona homófoba, racista, fascista, con todos mis respetos desde el punto de vista político, claro, no a la persona que no la conozco. Bueno, sí tuve el gusto de conocerla, pero poca cosa. Y dije, no, yo en este charco no quiero estar. Me voy. Yo mi fanguito, que sea mi fanguito, pero no el fanguito de otras. Y renuncié al premio, fui tratada con mucho respeto por la fundación y ahí se quedó, sí. Esas cosas hay que hacerlas. Por favor, un aplauso para Irma. Porque la honestidad y la coherencia a veces, en muchas ocasiones, se nos olvidan y es todo un ejercicio, y a veces hay que tener los cuadrados para hacer este tipo de cosas. Yo, la verdad es que te lo agradezco y dice mucho de ti. También dice mucho de ti, o al menos esa fue la manera en la que tú y yo nos conocimos, que coincidimos en un foco territorial que organizaba Oficina de Innovación Cívica en Canarias.
Y yo me acuerdo de mirar hacia el escenario, era una tía tan inteligente, tan bien, que articulaba también su discurso, y me quedé absolutamente enamorado de ti con una frase que dijiste, y es que dijiste: señores, Canarias no vive del turismo, el turismo vive de nosotros. ¿Cómo es así? Sí. Esto es la consecuencia de las numerosas causas de corrupción que llevamos, ¿no? La documental. Yo tengo la ventaja de que llevo años escuchando sus conversaciones y viendo sus papeles económicos, sus tramas empresariales. Yo cuando digo que Canarias no vive del turismo, sino el turismo vive de Canarias, lo fundamento en, primero, desde el primer movimiento, que es la ocupación del territorio, la titularidad de ese territorio. El territorio de Canarias no pertenece a 4 caciques, pertenecía a muchas familias. Cómo se apropiaron de ese territorio tiene para una historia de fantasmas también, de no dormir. Después, cómo la construcción en ese territorio ha revertido en el erario público, que es de ratas, verdaderamente fuerzas extractivas, o sea, cómo cicatean hasta el céntimo de la licencia turística. Después, ¿cómo pagan los impuestos? En Canarias tenemos lo que se llama la Reserva de Inversiones de Canarias. Los empresarios no pagan los impuestos, sino que se los reservan para invertir en su propia empresa. Después, ¿cómo han usado los fondos europeos? Parece surrealista, ¿eh? Tenemos una denuncia en la OLAF con 30,6 millones de euros de fondos europeos utilizados para hoteles ilegales. Después, 30,6 millones de euros. 30,6 millones de euros, que fue lo que pudimos descubrir nosotros, que seguro denunciamos que hay en la mucho OLAF. Y claro, la OLAF reclamó al Estado español, el Estado español reclamó a la Comunidad Canaria y la Comunidad Canaria devolvió. Pero no solo eso, las urbanizaciones nunca se han terminado, nunca se han recepcionado, las hemos tenido que pagar con dinero público. Cuando hablo de urbanizaciones hablo de encintado de aceras, asfaltado, alumbrado público, agua, las aguas residuales, los emisarios submarinos. Eso lo hemos tenido que pagar con dinero público. Y te hablo de un caso en concreto, el caso Yate en Yaiza y en Teguise, que son más de 46 establecimientos turísticos ilegales. Y 46, nosotros antes decíamos 44, o sea, son más de los que nosotros en una sola pensábamos. Sentencia, más las de Costa Teguise. Es decir, establecimientos que se construyeron en suelo dotacional, en suelo de equipamiento o en zonas verdes. O sea, bloques turísticos que se construyeron sobre un vial o sobre lo que debía ser un parque, o usurpaciones privadas de suelo dotacional, como por ejemplo el deportivo. Eso llevó a una bancarrota del ayuntamiento que dio esas licencias, que debía ser el ayuntamiento más rico de Canarias, y se convirtió en una bancarrota. Tuvieron que pedir el IBI para el impuesto de bienes inmuebles, que los adelantaron los empresarios para pagar a los trabajadores, y después esas infraestructuras nunca se habían dado de alta en el catastro, con lo cual nunca pagaban IBI. De hecho, me consta en este año, en el año 2024, que hay hoteles en Lanzarote que llevan 15, 20 años abiertos que nunca han pagado IBI ni basura. Qué bien. Entonces, cuando me dice, eso sin contar con la promoción turística pagada con el gobierno de Canarias, las ferias turísticas pagadas con el gobierno de Canarias, y el dato contrario es el nivel de pobreza, el segundo de toda España, nivel de pobreza infantil, el primero de toda España, precarización del mercado, primero de toda España, mercado negro, primero de toda España. En fin, si ponemos en una balanza solo esos datos económicos, ya nos hacemos una idea de cómo el turismo ha medrado de los intereses públicos y del dinero público. Pero si además añadimos a eso el daño medioambiental, el daño en el agua, el daño de la contaminación del aire, el problema de los residuos. Es decir, cada turista lleva 2 residentes nuevos en Canarias. Cada turista lleva 2 residentes nuevos. Cada plaza turística, 2 residentes nuevos en Canarias. Las manifestaciones de estos días en Canarias derivan de ahí. Claro. La gente sabe perfectamente que les están metiendo la mano en el bolsillo y se están llevando su dinero con una empresa que se supone que nos ha dado riqueza. Y hay que enfatizar que no se trata de movimientos antiturísticos, sino anti el sistema de extraccionismo del modelo turístico actual masivo. O sea, no es que odiéis a los turistas, no es que en España odiemos a los turistas, es que odiamos lo que han hecho nuestros gobernantes y los empresarios con la no repartición de la riqueza que el turismo genera. Tenemos una debilidad manifiesta a efectos de enfrentarnos como país a este cambio climático, que llaman cambio climático, y en realidad es la crisis del capitalismo. Voy a llamarlo crisis del capitalismo porque me gusta llamar a las cosas por su nombre. Y entre otras cosas es el monocultivo del turismo. O sea, Canarias tiene un monocultivo del turismo. O diversificamos la economía o vamos a pasar hambre y sed. Tal cual. Tal cual. Y no solo es también lo que se ha construido para el turismo, sino lo que está por construir. Creo que tú hace poquito en redes sociales compartiste además como de imágenes de los varios planes urbanos que estaban que tenían previsto, ¿no?, un crecimiento arrollador. Brevemente, ¿de qué cifras estamos hablando? Sí, estamos hablando de otro tanto por ciento de lo que se ha construido hasta ahora, que está en suelo urbano urbanizable con uso turístico o uso turístico residencial compatible. Islas como Fuerteventura todavía están en los albores del desarrollo turístico,
En Canarias se habla ahora en este movimiento de desarrollo sostenible y yo discrepo ahí claramente. O sea, no, el desarrollo sostenible lo podíamos haber hablado en el año 90. Claro, es que estamos en 2024. Estamos en 2024. Es que es una barbaridad. No, ya se ha demostrado que el turismo es incompatible con el desarrollo sostenible. Se trata de parar. Es decir, yo planteo no una moratoria turística, lo que planteo yo, que claro, un poco más allá, un paso más allá, Un decrecimiento, es ¿no? una moratoria de todo tipo de ocupación de cualquier tipo de suelo en Canarias. Es decir, necesitamos el suelo para la agricultura, necesitamos el suelo para la recogida de agua. Allí no tenemos agua, dependemos de las desaladoras dependen del petróleo. Lo que comemos y lo que bebemos depende del petróleo porque no producimos nada. Además, no tenemos ningún desarrollo de energías alternativas. De hecho, lo que están haciendo es conquistando islas como Fuerteventura para que las grandes empresas energéticas crean sus grandes parques, o sea, volver a depender al ciudadano de una gran empresa para que pague, volver a generar pobreza energética. Y si no apostamos por la soberanía alimentaria, si no apostamos por la independencia energética, si no apostamos por la cultura del agua, si no apostamos en definitiva por el agua, la tierra y el aire, la supervivencia en Canarias va a ser imposible. O sea, vamos a tener temperaturas que son incompatibles con el desarrollo de la vida humana. A esto añadirle que ya el gobierno de Canarias tiene cifras de más de 150.000 habitantes que van a tener que salir de las costas por la subida de la marea. Y no solo los habitantes, es que Canarias tiene los aeropuertos en las costas, los puertos en las costas, las desaladoras en las costas, las centrales térmicas en las costas. Todas esas costas que se van a inundar. Como suba el agua. No, va a subir el agua. Está subiendo ya el agua. Se nos va el asunto. Y no hay ninguna previsión de salvar las mínimas infraestructuras vitales. Estoy hablando de agua, de puertos y de aeropuertos. Entonces, cualquier dinero que se dedique a la promoción turística en Canarias tiene que ir directamente dirigido a desclasificar suelo y comprar derechos urbanísticos. E incluso el suelo que tenemos construido también debería dejarse de utilizar solo para el uso turístico. Tengo una noticia que ha causado bastante repercusión en todo el país español, creo, y es que recientemente hemos visto que en algunos medios de comunicación se han hecho eco de una noticia que cuesta un poco de creer, y yo quiero preguntártelo porque no acabamos de entenderlo. Resulta que nos han dicho que el gobierno canario ha impuesto multas a algunos propietarios de viviendas por no alquilar sus casas a turistas. Estamos hablando de hasta 3.000 euros por negarse a dejar su vivienda a un operador turístico, tal y como obliga la ley del gobierno canario en ciertas zonas turísticas. O sea, ni alquilarlo ellos mismos. ¿Qué tipo de ley es esta? ¿Es cierto esto? Porque a mí me parece delirante. Sí, además es una ley antigua, la ley del turismo del año 2013, es una ley bastante antigua que establecía, cuando tú estableces uso estrictamente turístico no cabe en uso residencial. Hay muchas familias que viven en sus viviendas que están en uso turístico, pero nunca han podido empadronarse, por ejemplo, en esas viviendas, porque tienen el uso estrictamente turístico. Pero junto con esas medidas, claro que el gobierno de Canarias es experto en esto, ¿no? Junto con estas medidas están ahora lanzando una nueva ley de vivienda que, sin embargo, para digamos, contrarrestar las medidas de esta nueva ley de gobierno del gobierno de Sánchez, en la que establecen que en cualquier suelo, incluso dotacional, de sistemas generales o de infraestructura, se tenga que construir viviendas. Incluso aquellos planes parciales desclasificados, turísticos desclasificados de hace años porque nunca se urbanizaron, que es un sistema que funciona, que saben cómo funciona, o sea, el mecanismo está hecho. Estos planes que nunca se han desarrollado, que están vírgenes, se desclasifican porque se declaran caducos. Bueno, la reunión que tuvieron la semana pasada, hace un par de semanas con la ministra de Vivienda, ¿no? En la que aseguraba de ¡hay negocio! ¡Hay negocio! Hombre, que sí hay negocio. El gobierno de Canarias se encarga de que haga negocio. Haya negocio. De hecho, el gobierno de Canarias legisla para que haya negocio. ¿Por qué? Porque aquellos que hacen negocio, que son estos señores del ladrillo, son los que financian las campañas políticas y las fortunas privadas de nuestros políticos, a los que vemos enriquecerse, pero delante de nuestras narices. O sea, es que es descarado. Esos sitios son pequeños, esos sitios pequeños son sitios laboratorios. Fernando Prat, que es un urbanista con el que yo empecé a trabajar, y el redactor del PIOT de Lanzarote del año 91, siempre me dice lo mismo. La isla tiene ese tamaño de laboratorio que te permite ver, son 150.000 habitantes.
y en el mejunje estamos 30.000. Te permite ver perfectamente cómo una persona que prácticamente era un animalito con patas, ahora es un animalito con patas, pero conduciendo un BMW. Señor animalito para usted. Sí, perdone. Sí, que la genuflexión lleva chaqueta y corbata incluida, ¿sabes? Sí, se ve, es evidente, es transparente el nivel de saqueo de las instituciones públicas, el nivel de saqueo de lo público. Esa es la palabra, saqueo de lo público. Y ya más, de forma menos abstracta, ¿no? Porque nosotros al final no dejamos de ser individuos que también viajamos y también generamos nuestra huella de carbono y tenemos unos residuos y hay una trazabilidad que no tenemos, que no somos muchas veces conscientes. Como turistas, ¿cómo podemos disfrutar de las islas sin molestar a los locales? No me contestes porque hemos enviado a Benja, nuestro colaborador viajero, para que nos prepare unos consejitos benjeros sobre cómo disfrutar en Canarias sin molestar a los canarios. Pongámonos en este supuesto. ¿Verdad que si llegas a casa de alguien, aunque te reciba con los brazos abiertos, no te cagas en medio del salón y te vas? Lo imaginaba. Pues con Canarias, lo mismo. Estoy seguro de que los canarios están encantados de recibirte en su casa, pero con un poquito de respeto. Así que me he propuesto contarte 3 maneras de disfrutar de Canarias sin molestar a los locales. Y con lo de no molestar no me refiero a que dejes de decir muchacho y guagua imitando su acento, que también. Basta ya, por cierto. Me refiero a cómo puedes ser un turista sostenible. Tip número 1. La dificultad de acceso a la vivienda es una gran preocupación de los canarios. Principalmente por el gran número de viviendas dedicadas al alquiler vacacional, que ejerce una gran presión poblacional, así como sobre los servicios públicos e infraestructuras. Esto, quieras o no, y llámame perspicaz, yo diría que puede molestar a un local. Mi tip aquí es, querido nómada digital que te vas a vivir a las islas trabajando para una startup sueca y cobrando un sueldo sueco, piénsate 2 veces si con tu presencia allí estás fomentando este problema. Tú quieres vivir una experiencia increíble en Canarias, pero los locales quieren tener la increíble experiencia de poder vivir en Canarias. Tip número 2. Visita lugares poco masificados sin destruir el territorio. Pero si yo no hago nada. Suelta ese bote lleno de arena y fósiles que tienes en la mano ahora mismo, José Luis. Más de 4 toneladas de estos materiales son incautados en los aeropuertos canarios. Los ecosistemas insulares son territorios frágiles y cualquier acción irresponsable causa daños irreversibles. Además de que te puede caer una buena sanción, ya a nadie le gusta que le toquen el bolsillo. Por cierto, José Luis, ¿qué llevas en el bolsillo? Deja esa concha donde estaba. Y consejo número 3. Yo sé que seguramente creas que necesitas comerte en Canarias el mismo bollo que también te puedes comprar en tu barrio. Pero, ¿y si pruebas a comprar localmente? En mercados, tiendas de artesanía, restaurantes tradicionales. Así contribuyes al mantenimiento de las comunidades locales, generando un impacto positivo en el desarrollo del lugar. ¡Cómete un plátano! Y hasta aquí mis consejos. Yo sé que preferías saberlo, así que espero haberte ayudado. A los visitantes y de paso a los canarios. Pues eso sería, Benja, muchísimas gracias. Bueno, Irma, creo que podríamos estar hablando 2 o 3 horas más, pero igual tú quieres volverte a tu casa, ¿eh? Y antes de irte, antes de dejarte ir, te hemos preparado un pequeño jueguecito. Entonces yo te voy a ir diciendo algunas frases y tú tienes que adivinar de quién son. En un ataquito de inspiración, nuestra guionista lo ha llamado ¿Quién dijo qué? Vale. Así que si te parece, vamos con la pregunta. ¿Quién dijo? Hemos empezado a descubrir que todo está interconectado y que la ocupación desmedida del suelo acaba destruyendo a la naturaleza y, por tanto, al ser humano. A. Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona. B. César Manrique, pintor, escultor y artista. C. Yayo Herrero, activista ecofeminista. O D. Eric Harley, modelo. Bueno, creo que con el hemos empezado a descubrir me da la pista de que tiene que ser César Manrique, porque como bien lo llaman, es un pionero, un visionario del futuro. ¿Esa es tu respuesta correcta? Es la que se me ocurre en este momento, sí. ¡Correcto! Recomiendo mucho la lectura de los textos de César Manrique. Porque es que esto lo dijo seguramente en el año 73, 74, 75, Hace 79. 300 años. Hemos empezado a descubrir, no puede ser ni Eri ni Ada. También hay gente que está desubicada, evidentemente Ada y estos compañeros no. Indigentes intelectuales hay en todo sitio. ¿Quién dijo? Esta idea de rechazo del no al turista pone en riesgo nuestra economía y traslada una visión de la sociedad canaria que no se ajusta a la realidad. A. Santiago Sesé, presidente del Consejo General de Cámaras Canarias. B. El exalcalde de Granadilla, Jaime González Cejas. Un besito desde aquí, sé que nos estás viendo. C. Jorge Marichal, presidente de Asotel. O D. Pajares y Esteso, en la gran película Los Liantes. Es que esa frase es propia de lo que llamamos en Canarias un cochino empinado, ¿no?
Es aquel que se levanta y se queda a dos patas y dice, sí, puedo caminar. Y se queda, y se cree que, en fin. Así que yo creo que, sin tener ni puñetera idea, me gustaría decir Pajares y Esteso porque es propia de esos personajes, pero voy a poner a Marichal, que le tengo yo especial cariño también. Podría ser, pero es de Santiago Sesé, presidente del Consejo General de Cámaras de Canarias. Sí, es que los animalitos. Yo me los imagino todos así, ¿eh? Cochino empinado. Siguiente pregunta. A ver, ¿quién dijo? Canarias no se puede convertir en un parque de atracciones lleno de despojos. A. José Juan Ramírez, presidente de la Fundación César Manrique. B. El escritor Benito Pérez Galdós. C. El escritor José Saramago, cuando se le concedía el premio Canarias. O D. Pajares y Esteso en la gran película Los Gigantes. Pues mira, podría ser tanto José Juan Ramírez, que conozco, quiero y admiro, como José Saramago, que tuve el lujo de conocer y escuchar. Creo que la forma tan directa de decirlo es más de José Saramago de que José Juan Ramírez, porque José Juan Ramírez siempre intenta ser un poco más correcto y sin embargo Saramago iba directo a la yugular. Saramago, efectivamente. Maravilloso. Hombre. O sea, vamos, no dudaba yo de que tendrías muchas respuestas. ¿Quién dijo? Lo que no podemos es atacar nuestra principal fuente de empleo y de riqueza. A. Fernando Clavijo, presidente de Canarias. B. La consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León. C. Isabel, presidenta de la comunidad de su puta casa, que es donde debería estar. O D. Pajares, que no Esteso, evidentemente. Esteso jamás diría eso. Aquí tenemos ahí una pugna importantísima, porque Clavijo y la consejera, que yo no sé ni el nombre, yo los llamo personas efímeras. Llegan tú al poder, a ver si son efímeras, a ver si son más efímeras de lo que están siendo, porque mira, no digo nada, que luego todo se sabe y luego me cancelan el podcast, pero un besito, Isabel. Y sé que me estáis poniendo pipipips todo el rato, no pasa nada. Efímeros, ya efímeros, verás. Efímeros. No lo dudes, Eric, son efímeros. Son estos que a poco que los empujes se quedan comiendo hierba, ¿sabes? Tú vas caminando, pum, los empujaste y se quedan así y entonces me dicen, ¿qué hago aquí? Entonces comen hierba, ¿no? Puede ser Clavijo, le voy a dedicar a Clavijo. La consejera es que no es nadie, no sé ni cómo se llama, así que Clavijo, que por lo menos sé cómo se llama. Después antes tuvimos uno que tampoco conseguí aprenderme el nombre. Bueno, hay ciertos animales de granja que no hace falta recordar. Está de ministro ahora, cuidado, está de ministro ahora. Y lo veía al hombre y digo, es que no voy a acordarme de tu nombre nunca porque no eres nadie. Creo que con las mascarillas sí, pero Clavijo también en fin, creo que es Clavijo. Un besito para todos vosotros que nos escucháis en Preferiría Saberlo y sé que sois muy fans de Irma Ferrer. Efectivamente, Fernando Clavijo. Magnífico. ¿Qué gano? Luego te lo digo, no seas impaciente, hombre, no seas impaciente. Además de amigos, ¿cómo se puede ver? Bueno, son amigos que ya teníamos en la lista de archienemigos, o sea que no pasa nada. Un día lo empujaron, probablemente con una bolsa de algo. Fuiste tú. Y se agachó y dijo... Aquí me quedo enganchado. Pero es que es heavy como las metáforas que genera, ¿no? Me los imagino muy visualmente. ¿Quién dijo? Refiriéndose al turismo. Yo cada vez que leo esto, tú tienes que escuchar como la música de ¿Quién quiere ser millonario? En plan... La vaca que ¿Puedo da... tener comodín de llamada? No. Si quieres podemos llamar a Isabel de Azayus, a ver si te lo coge. Vale. La vaca que da leche, sí. Hay que dejarla tranquila. Sí. Sí, ya sabes quién es, ¿no? Sí, este es un rumiante, 7 estómagos. Este tiene 7 estómagos. Todo lo que le das lo digiere poco a poco, despacito, va pasando los 7 estómagos. Hay gente con estómagos delicados, pero este no, este es rumia. Pues dinos directamente quién es. Sí, no me acuerdo el nombre, soy incapaz, pero sí, se llama... José Francisco Reyes, alcalde de Yaiza. No. José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo. El Toro de Osborne. No. O el vicepresidente de Astor, don Gabriel Wolterschaffen. No, te lo voy a razonar. José Francisco Reyes, el alcalde multiimputado, multiacusado de Yaiza, no lo pudo decir porque cuando le pregunté en sala si sabía leer y escribir, me dijo que malamente. Entonces, malamente puede elaborar una frase. Estuvisteis compartiendo episodios de la misma serie de Sidia y... Este hombre no pudo elaborar una frase completa, ¿no?
José Antonio Martín Pallín, del que soy muy amiga desde hace mucho tiempo, viene a casa y dice que mi casa es la embajada del sur. Es un hombre sabio, es uno de los sabios que he tenido la suerte de conocer y de compartir tiempo, espacio y sobremesa. Y alguna mero que le gusta comer. El libro El Loro de Osborne no lo tengo el gusto de conocer. El Toro de Osborne lo he visto varias veces de lejos, pero nunca me he acercado a... ¿Los tiene cuadrados? Sí, también... pero lo he visto de lejos, entonces vale. tendría que acercarme. Vale. Entonces, este premio se lo lleva el señor Gabriel, apellido imposible, que realmente tiene 7 estómagos y se lo traga todo. Y lo peor no es que tenga 7 estómagos y se lo traga todo. Es que lo va echando y se lo va a cree ver. que los demás también tenemos 7 estómagos y nos lo tragamos todo. Ese es el problema de esta gente, que cree que todos somos iguales. Efectivamente, los 7 estómagos de Wolgenschaffen. Un besito desde aquí a todos los bilingües. La vaca rumiante. Irma, para terminar, recomiéndanos un libro o un plan, algo que no sé, que nos dé algo un poquito de subidón, porque la verdad es que no me quiero yo despedir de ti con este bajón que nos da rumiar la corrupción y la tristeza de nuestro país. Un plan así chulo, no sé, alguien que presente el libro recientemente. Vale, entonces les voy a recomendar el último libro que he leído, que me lo regaló mi amiga Ana Carrasco, que es la gerente de la Reserva de Biosfera en Lanzarote, que se llama La Amazonia. Es una belleza de libro, escrita con una delicadeza, pero al mismo tiempo con una profundidad y una dureza que nos pone a todos en el punto de salida. Además, la autora habla específicamente de la Amazonia como el lugar donde ya se vivió el fin del mundo y donde ya son resilientes porque han superado el fin del mundo. El libro está lleno de frases que tienes que escribir, marcar, subrayar. Y tatuártelas, ¿no? Sí, y yo venía ahora para acá leyendo el libro de La ciudad de los cuidados, que es otro urbanismo muy interesante. Pero necesariamente donde estoy, desde luego por mis huevismos, que me lo he olvidado y no pude traerlo para que me lo firmaras, así pues que hay que leerlo. Te compro leerlo. uno y te lo firmo. Me consta además que recientemente has estado presentando un libro que creo que marca un poco la historia de la lucha de la política y la judicatura en nuestro país. No sé si también querrías recomendárnoslo. Sí, es imprescindible. El libro del complot de Ignacio Estampa. ¿De qué habla? Ernesto Icarce también escribió hace un año el libro sobre la historia de Ignacio Estampa, y va específicamente, además en estos días está de pura actualidad porque el señor Perro Sánchez dice que se va a su casa 5 días porque se meten con su mujer, que a mí me parece muy respetuoso, pero desde luego tendrían que leer todos los ciudadanos qué es lo que hizo el gobierno del señor Sánchez, que hizo la fiscal general del Estado, en posición del título de fiscal general del Estado, la mujer, aunque sea pareja, solo o creo que se han casado, del señor Baltasar Garzón, gran decepción para muchos, con el fiscal anticorrupción que batalló en el caso Villarejo. Cómo lo apartaron, cómo lo desprestigiaron, cómo lo hundieron, cómo acudieron a una invención de una relación personal falsa, que sabían perfectamente que era falsa, para quitarle su puesto en la Fiscalía Anticorrupción y debilitar el caso Estampa, el caso Villarejo. Así que yo creo que cuando digo que el sistema no está corrupto, sino que la corrupción es el sistema, mayor ejemplo que el libro del complot no hay. Y mayor ejemplo de resistencia. Eso sí es un manual de resistencia, no el de Perro Sánchez, el de Ignacio Estampa. Ese sí que resistió los envites del Estado. Directamente dijo, no, aquí me planto. Y soy el perdedor y he perdido mi plaza, pero aquí voy a quedarme hasta el final para que todo el mundo sepa lo que han hecho y quién lo ha hecho. Y se llama El gobierno de Perro Sánchez, sí. Y Dolores Delgado, sí. Con nombre y apellido. Pues muy, muy buena recomendación, la verdad, Irma. Nos quedamos con esta maravillosa recomendación, con estas maravillosas reflexiones que nos ha dado nuestra invitada de hoy, y ha sido un auténtico placer charlar contigo. Gracias por tu visita, gracias por el maravilloso trabajo que haces, y necesitamos a más gente como tú en un país como este, Irma. Nada, gracias a ustedes por hacernos reír, que muchas veces, muchos días, uno llega a casa con ganas de matar. Como me dice mi hija Lucía, mamá, buen día, que tengas un buen día, te quiero, y no mates si no es necesario. Y cuando a veces llegas a casa sin matar, aunque sea necesario, verles a ustedes, escucharles a ustedes es por lo menos una sonrisa y una energía y una fuerza para volver y continuar.
Lo mismo digo, muchísimas gracias, Irma. Gracias. En fin, familia, también necesitamos menos proyectos que supongan la destrucción del territorio y mejores políticos en las administraciones que, recordemos, trabajan para mejorar nuestra vida y asegurar la de las próximas generaciones. Parece mentira que a día de hoy aún tengamos que decir esto, pero sí, hay que reconquistar lo público y defender el territorio de los desubicados que aún viven en el siglo pasado y luchar también contra la corrupción institucionalizada. Solo así lograremos el incipiente cambio de modelo que necesitamos como sociedad y vaya por delante que a mí hacer turismo me flipa, pero destruir el territorio en nombre de la economía no es ni la única ni la mejor manera de generar y repartir riqueza. Hasta aquí el capítulo de hoy sobre Canarias. Siga las instrucciones de este podcast y recomiéndeselo a su farmacéutico, bueno, todo al que tengas por banda, la verdad, y dale like y comparte este capítulo con esa persona que, como tú, también preferiría saberlo. Hasta la semana que viene.